Hola, hola. Si estás buscando un diseño sencillo pero con un gran significado, esta pulsera es perfecta para ti. Es un proyecto para compartir con alguien especial, para fortalecer vínculos, para llevar un pedacito de la otra persona siempre contigo. Es perfecto para que lo regales a alguien especial o mejor aún, para que puedas vender en tu emprendimiento de bisutería, de accesorios y generar ingresos. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte para que no te pierdas las próximas ideas creativas que voy a traer para ti. Ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, coreano, taiwanés, el que a ti más te guste. Voy a iniciar tomando dos hebras, cada una de 50 centímetros. Voy a quedarme en este extremo y aquí donde están unidas estas dos puntas voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. Aquí puedes ver cómo estoy realizando este primer nudo en este extremo. Aquí voy a jalar muy bien cada una de las puntas de los hilos. Vamos a ajustarlo muy bien. Y estas dos puntas de los hilos las voy a cortar con las tijeras. Y con el encendedor voy a quemar estas puntitas y aprisionarlas sobre el mismo nudo para que se peguen allí. Me voy al otro extremo de los hilos, voy a quemar con la ayuda del encendedor para adelgazar las dos puntas y a través de ellas dos voy a pasar una mostacilla, esta es número 6, o puedes pasar una cuenta de 3 milímetros. Esta mostacilla la voy a llevar hasta donde realicé el nudo que hicimos al inicio y de aquí voy a dejar una medida que puede ser entre 7 u 8 centímetros. Vamos a realizar otro nudo sencillo. Vamos a ajustarlo muy bien y esto ya lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Para continuar con el diseño voy a tomar nuevamente dos hebras de hilo. Cada una va a ser de 45 centímetros, son dos colores diferentes. Uno que es el blanco, el mismo color del hilo guía o base de toda la pulsera, y el otro en color negro. El de color negro lo voy a ubicar hacia mi lado izquierdo y el de color blanco va a estar ubicado hacia el lado derecho. La ubicación de los hilos es importante porque eso lo vamos a ver reflejado cuando empecemos a realizar la parte del tejido. Voy a doblar las puntas de ambos hilos dejando más o menos unos 4 centímetros de esta manera. Y ahora vamos a realizar lo siguiente. Mira, aquí puedes ver la cantidad de hilo que estoy dejando. Las puntas más cortas deben de ir ubicadas hacia la parte de arriba. Ubico el hilo negro por debajo del hilo blanco guía o base de la pulsera. El de color blanco lo paso de abajo hacia arriba por esa argollita negra y por esta argollita del hilo de color blanco voy a pasar las dos hebras de hilo del color negro. Termino de sacar muy bien la más larga y me va a quedar ubicado de esta manera. Mira. Entonces ahora vamos a cortar aún más las puntas más cortas. Entonces voy a comenzar a jalar con mucho cuidado la hebra de hilo que me quedó más larga, tanto del hilo blanco como del hilo negro, para cortar un poco más esta puntita que me quedó. Tomo nuevamente todos los hilos, jalo completamente para ajustarlo. Estas puntitas más pequeñas las puedo pasar o las puedo ubicar en donde está la cinta de enmascarar o cinta de papel para que pues digamos que no me vaya a interferir más adelante cuando comience a realizar los nudos que lleva la pulsera. De esa manera voy a meterla acá y aquí ya me quedarían listos y ubicados los hilos para comenzar a realizar los siguientes nudos. El primer nudo que formamos aquí es un nudo plano completo y continúo realizando otros dos nudos planos completos. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, que sería aquí donde se va formando como la intersección. Voy a jalar este hilo por encima de la orejita que se formó del mismo hilo blanco y comienzo a jalar hasta que me quede bien ajustado. Ahora voy a tomar el hilo del lado izquierdo, que sería el de color blanco, lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo
por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita que se forma y comienzo nuevamente a jalar hasta que quede completamente ajustado. Repito nuevamente lo mismo, formo la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, jalo, ajusto y listo. Formo una Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Aquí he formado 3 nudos planos completos. Ahora miren muy bien lo que yo les voy a explicar porque vamos a hacer un tejido diferente que se llama el tejido del nudo cruzado. Vamos a tomar el hilo blanco de mi derecha y vamos a formar una especie como de S invertida. Entonces miren lo que voy a formar. Esta figura es la que voy a formar. Entonces miren muy bien. Cuando haya formado esta figura sobre los hilos base o centrales de la pulsera, tomo el hilo negro y lo voy a traer ubicándolo de forma diagonal. Miren la ubicación. Y este mismo hilo de color negro, sin cambiar la ubicación diagonal, voy a tomarlo y lo voy a traer pasándolo por debajo de los 2 hilos centrales y lo voy a sacar por esta orejita o esta barriguita de la figura que yo formé. Voy a comenzar a jalar y voy a comenzar aquí a ir jalando ambos hilos para que se vaya ajustando. Aquí es muy importante que ustedes lo jalen simultáneamente y con sus dedos los vayan organizando, ubicándolo hacia arriba para que quede bien pegado al tejido del nudo plano que hemos venido realizando. Y me debe quedar así. Para continuar voy a tomar nuevamente el hilo blanco y voy a formar la P. El hilo de la izquierda lo paso nuevamente por debajo de la unión de los hilos, miren de esa manera. Y aquí vamos a continuar realizando el tejido del nudo plano. Es importante que aquí tengas en cuenta que el nudo plano está formado por 2 movimientos. Cuando hacemos el tejido a la derecha y este que sería también el tejido a la izquierda. Cuando hacemos los 2 tejidos, cada uno hacia el lado que corresponde, vamos a formar el nudo plano completo, también conocido con el nombre del nudo cuadrado. Aquí la idea es completar 3 nudos planos completos y cuando ya estos 3 nudos estén listos, vamos a realizar otro nudo cruzado como el que ya les había explicado. Y ese va a ser el patrón que vamos a continuar manejando hasta completar el largo que necesitamos en esta primera parte de la pulsera. Como puedes ver, aquí estamos realizando nuevamente el nudo cruzado. Recuerda siempre cuando realizamos el nudo cruzado organizarlo muy bien. Tienes que tratar de con los dedos que quede lo más pegado posible a los nudos anteriores que se han venido realizando. Aquí nuevamente voy a hacer los nudos planos y como puedes ver la forma de hacerlo es la misma. Siempre el nudo hacia la derecha, hacia la izquierda para conformar el nudo plano completo. Abajo en la descripción del video te voy a dejar un enlace para que te unas a mi comunidad en redes sociales donde estoy subiendo información que puede ser muy valiosa para ti y más si quieres comenzar a emprender en el mundo de bisutería y de los accesorios. Te voy a estar esperando por allá. Muy bien, entonces miren, aquí ya estoy finalizando esta primera parte que va tejida y la voy a dejar en total de más o menos 5.5 centímetros. Igual, esta medida puede variar dependiendo de lo que ustedes, del largo que ustedes quieran al final para su pulsera. Vamos a cortar, quemar y pegar los hilos que nos van a sobrar. Más o menos al cortar vamos a dejar entre 1 o 2 milímetros y cuando quememos hagámoslo preferiblemente con la llama de color azul, la más cercana a la base del encendedor y también traten de hacer buena presión para que quede bien pegado. Eso lo vamos a repetir con todos los hilos con los cuales hemos venido realizando los diferentes nudos. Aquí ya estoy cortando el último, quemando y pegando. Muy bien, entonces miren, así nos debe de quedar la parte que acabamos de realizar. Vamos a hacer un nudo sencillo aquí donde realicé el último nudo plano, lo ajustamos muy bien y ya esto lo podemos nuevamente fijar a nuestra mesa de trabajo para que podamos continuar con el diseño.
Para este diseño vamos a utilizar también un imán, este es en forma de corazón, para ponerlo en las dos pulseras que vamos a realizar. Vamos a utilizar letras acrílicas, yo voy a formar la palabra tú en una pulsera y yo en la otra pulsera. Vamos a utilizar dos balines de 4 milímetros cada uno y una argolla que puede ser de 4 o 5 milímetros. Si ustedes tienen más pequeña, traten de ver si se les adapta bien al diseño. Aquí esos son los materiales que yo voy a utilizar. Lo primero que voy a realizar en ese momento es ponerle la argolla a los dijecitos del corazón del imán. Entonces, con la ayuda de las pinzas de punta plana vamos a sujetar la argolla y con la otra pinza vamos a abrirlo, moviéndolo, girándolo hacia delante. Aquí voy a pasar la argollita del imán y nuevamente lo cierro, devolviendo el movimiento exactamente igual. Y listo, aquí ya tengo entonces esta parte del imán lista. Ya podemos continuar con la siguiente parte del diseño de la pulsera. Para continuar vamos a tomar las dos hebras de hilo que están ubicadas en el centro. Vamos a empezar a pasar las letras que van a formar la palabra. Yo voy a formar aquí la palabra tú, pero en la otra pulsera iría la palabra yo. Ahora voy a pasar un primer balín a través de los dos hilos. Y aquí vamos a pasar ya el dije de corazón. Nuevamente el siguiente balín. Y listo. Esa sería toda la parte central de nuestra pulsera. Me debe quedar así. Vamos a realizar un nudo sencillo donde pasé el último balín. Y esto ya nuevamente lo fijo a mi mesa de trabajo. Vamos a tomar nuevamente las dos hebras de hilo, cada una de 45 centímetros, ubicadas en la misma posición de lo que hicimos al inicio de la primera parte de la pulsera. Vamos aquí a engancharlos de la misma forma para que me quede ya listo el primer nudo plano con el que vamos a dar inicio a toda la parte de este tejido. Miren, estamos repitiendo exactamente lo mismo del otro lado. Ajustamos este nudo y aquí vamos a continuar realizando el tejido hasta completar la misma medida que hice en el otro lado y también realizando el mismo patrón con la misma cantidad de nudos para cada uno de ellos. Vamos a hacer 3 nudos planos, luego el nudo cruzado y vamos a continuar repitiéndolo hasta completar la misma medida. Para este diseño yo elegí dos colores que fueron el negro y el blanco, pero tú puedes elegir los colores de tu preferencia. ¿De qué color la harías tú? Déjamelo saber en los comentarios. Muy bien, entonces miren, aquí ya terminé prácticamente esta parte. Voy a hacer lo mismo, a cortar los hilos que sobran, quemar y pegar con las mismas recomendaciones que yo les dije a ustedes al inicio. Vamos a hacerlo con todos los hilos que están sobrando de la parte del tejido y aquí donde finalice este último nudo plano vamos a realizar entonces un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien y aquí ya que quedaría pendiente por hacer el mismo acabado que realizamos en el otro lado de la pulsera, dejando la misma medida y utilizando también otra shakira o mostacilla. Muy bien, en total el largo que yo dejé la pulsera desde el primer nudo hasta el último es de más o menos 14.5 centímetros. Tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites o que tú requieras. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo plano, que es súper fácil. Aquí abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de un tutorial explicado detallado paso a paso de la técnica del nudo corredizo con el nudo plano, que es el que estoy realizando en este momento. Tomo una hebra de 20 centímetros para realizar esta parte del nudo corredizo para el cierre final. Aquí vamos a realizar 3 nudos planos completos para este cierre. Es lo que yo suelo hacer. Tú puedes completar más o menos 1 centímetro y quedaría perfecto. Cuando ya haya terminado, simplemente sería cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. Si quieres hacerlo con la técnica del nudo barril o franciscano, quedaría perfecto también. Abajo te voy a dejar el enlace del tutorial detallado y explicado paso a paso también de la técnica del nudo barril o franciscano. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y como puedes ver, está prácticamente terminada la pulsera con el diseño que te traje en el día de hoy.
Este es un diseño que es perfecto para que lo regales a alguien especial o mejor aún para que lo vendas en tu emprendimiento de bisutería de accesorios y que generes un ingreso extra que nunca cae mal. Ahora sí, miran cómo quedan de lindas las dos pulseras. En la otra, invertir los colores. Recomendación importante, cuando hagas la segunda pulsera compañera de la que acabamos de hacer, recuerda tener como base la primera para que te queden bien ubicadas las letras y también el imán. Como siempre, es un gusto poder traer para ti ideas creativas como esta. Gracias por ver, nos vemos en otro próximo tutorial. ¡Chao, chao!